tardes, tengan todos ustedes. Es un placer estar con ustedes. Ahora en este conversatorio vamos a hablar sobre las enfermedades degenerativas. Estas se producen cuando los mecanismos de regeneración del cuerpo no funcionan adecuadamente y dañan tanto la estructura como la función de órganos, tejidos, células. Las personas que experimentan algún padecimiento de este tipo pierden paulatinamente funciones vitales. Enfermedades como el cáncer, la distrofia muscular, la artrosis, son algunas de estas patologías. Nuevamente les damos una muy cordial bienvenida por parte del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología y, por supuesto, del CIBNOR. Tenemos el grato placer de contar con la maestra Cintia Castro, quien los llevará de la mano exprimiéndole todos sus conocimientos. Adelante, Cintia, por favor. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenida y bienvenidos. Yo sin más quiero comentar que ha habido muchísimo interés ya, de hecho, por el tema que es cada día, desafortunadamente, más cercano, más próximo a muchas de las familias que hoy se reúnen a escucharlo y a muchas de las personas que están escuchándonos, y que además parece cada día más complejo, pero con la ayuda de ustedes seguramente vamos a ir desentrañando. Lo primero que me permite preguntar es al doctor Francisco Javier Mena. Doctor Mena, ¿cuál es el estado actual de las enfermedades neurodegenerativas en México y en el mundo, dijéramos, por contraste? Sí, gracias. La tendencia actual es de que tenemos cada vez más casos de enfermedades neurodegenerativas y esta es una consecuencia natural de la eficacia que han tenido los sistemas de salud en todo el mundo para que se pueda mantener una mayor esperanza de vida. Cada vez hay más personas adultas mayores que llegan a etapas más avanzadas de la vida. La esperanza de vida en varios países ya rebasa los 80 años. En México estamos muy cercanos a llegar a los 80 años de esperanza de vida, es mayor en las mujeres que en los hombres, pero eso a la vez nos lleva a una tendencia a que podamos ser más susceptibles de adquirir enfermedades que en otros momentos de la vida no podríamos padecer, como son las enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Muy en particular, por estadística, tenemos a la enfermedad de Alzheimer como la primera causa de demencia degenerativa y la enfermedad de Parkinson como la segunda enfermedad más frecuente en México. Estamos hablando de que en la población adulta mayor de 60 o 65 años son porcentajes que pueden ir, según los estudios, entre un 5 y un 10% de la población mayor de esa edad. Y nos podríamos ya en términos reales, hablando de casi de 1 millón de personas que se calculan que pueden tener problemas cognitivos desde leves hasta severos, ya hablando de una demencia como tal en México, y de la enfermedad de Parkinson de 50 casos por cada 100,000 personas. Muy en particular, ya con el tiempo que tengo aquí trabajando en el estado, puedo tener la percepción de que hay una mayor cantidad de personas con enfermedad de Parkinson que en otras poblaciones de México. Y me comprometo aquí en el foro a que trabajemos a darle número a esta sospecha para que podamos más adelante platicar acerca con estudios, con números de esta tendencia que yo sé que estamos teniendo en el estado. Identificar factores de riesgo creo que es muy importante y sobre ello establecer las mejores condiciones para poder atender a estas personas que están padeciendo estos problemas. Pero sí, definitivamente, esta es la consecuencia del éxito en los programas y en los modelos de salud en México y en todo el mundo. Dijéramos la consecuencia de vivir más, ¿no? Así Entre es. algunas otras probables causas, porque como usted bien ha afirmado, habría que empezar a subrayar o matizar estas afirmaciones generales. Ya volveremos con usted, doctor, muchísimas gracias. Ahora me dirijo con usted, doctora
Elsie Ramos, muchísimas gracias por estar atenta. Y ahí le va una pregunta también compleja a otra enfermedad que de paso la había comentado el doctor. Sí. La pregunta sería, doctora, ¿qué es la esclerosis múltiple y cuáles son sus características? Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes platicando. Pues bueno, para platicarles un poco de la esclerosis múltiple, pues ya nos decía el doctor Mena que las enfermedades neurodegenerativas era este proceso de envejecer. Sin embargo, para esta enfermedad sucede que las pacientes que lo tienen empiezan con sus síntomas a muy temprana edad, en jóvenes, estamos hablando como de unos 20 años, e incluso llega un poco hasta los 50, pero sobre todo la parte, el mayor número de pacientes que tienen la enfermedad es alrededor de los 20. Entonces, al final de cuentas, una definición cortita y clara es una enfermedad neurodegenerativa. Se considera crónica porque conforme va pasando el tiempo se va empeorando. Autoinmune, desmineralizante del sistema nervioso central, que va a afectar a la materia blanca. Pero pues entonces, ¿qué es la materia blanca del sistema nervioso central? Estamos hablando de la mielina. Sin embargo, hoy en día ya existen estudios que aportan información de que no solo está afectando a la mielina. La mielina va a ser esta sustancia que va a estar recubriendo a los nervios, que permite que la información que una neurona le transmite al cuerpo para que se mueva, para que respiremos, llegue de forma adecuada y en milisegundos se va a estar siendo afectada. Digamos que es como el recubrimiento del nervio que ayuda a que ese impulso eléctrico llegue a su destino y que haga la acción que le está solicitando el cerebro. Bueno, entonces la mielina está dañando y esa información ya no llega a donde tendría que llegar. Si la información era mover un brazo, pues ya no se va a mover el brazo, una pierna y tampoco se va a mover. Y también está afectando no solo al recubrimiento, sino vamos a decir que al cable como tal, o sea, a la neurona como tal ya está afectando también materia gris. Otro dato importante es que está involucrado el sistema inmune. Entonces es una enfermedad autoinmune, es decir, mi propio sistema inmune está afectando a la mielina y está provocando esta enfermedad. Y esto es interesante, pues hay que entonces mediar el sistema inmune de nosotros mismos para poder modificar la enfermedad. Y otro dato interesante es que es hereditaria. Entonces la mayoría de las personas la heredan de sus padres o de su mamá o de su papá. En México, les quería dar un poco de los datos de aquí en México. La enfermedad la padecen más o menos unos 3 millones de personas alrededor de todo el mundo. En Estados Unidos más o menos unos 400,000, pero aquí en México estamos hablando como de 20,000 personas. Es decir, unas 15 personas por cada 100,000 la van a padecer. Y estoy segura que en su casa alguien cercano a ustedes va a decir, sí, yo conozco a alguien. Es una incidencia alta pues para ser una enfermedad autoinmune. Y bueno, sus características es que conforme va pasando el tiempo va empeorando la condición del paciente. Entonces, en un final, la enfermedad va a ser muy discapacitante y eso es grave, es delicado al final de cuentas. Gracias, doctora. Qué bueno que hizo algunas paradas importantes en su exposición para poderla comprender. Sé que los temas son complejos, pero yo creo que están tendiendo líneas clarísimas. Muchísimas gracias. Voy ahora a distraerlo, doctor Ramírez Hirano. Muchísimas gracias también a usted. Y la pregunta clave también en una enfermedad de la cual a lo mejor es mucho más cercana a muchas más familias, o esa es la posible percepción, no necesariamente la realidad. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación también. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Como ya lo mencionó hace un momento el doctor Mena, es la principal causa de enfermedades neurodegenerativas, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Esta enfermedad avanza de una manera muy lenta y va dañando partes en el cerebro, partes muy específicas que controlan el pensamiento, la memoria, el lenguaje, y eso hace que las personas estén afectadas en su habilidad para recordar, para razonar, para comunicarse, y es progresiva. Entonces esto va avanzando de una manera lenta pero constante hasta tener una capacidad nula de memoria, ¿no? Entonces no recuerdan nada en etapas terminales, pero aparte también disminuye su capacidad de juicio,
están imposibilitados para realizar tareas rutinarias, lo que para nosotros es común de prender la estufa, prender un foco, cocinar, lavarnos los dientes, bañarnos. Para ellos es prácticamente imposible. Pierden su juicio, no son capaces de identificar qué es importante y qué no es importante. Son personas completamente desorientadas, tienen cambios de la personalidad, se les dificulta muchísimo aprender cosas nuevas y obvio van perdiendo sus capacidades lingüísticas. Es común encontrarlas en personas mayores de 65 años, pero pues también podemos encontrarlo en personas más jóvenes. En México no hay una cifra exacta de cuántas personas están afectadas con la enfermedad. Como con muchas otras enfermedades, no es exclusivo de las enfermedades degenerativas, pero se cree que hay aproximadamente 350 a 400 mil personas afectadas con la enfermedad y mueren aproximadamente 2,000 personas al año debidas a complicaciones por la enfermedad. Entonces es la cuarta muerte entre los adultos y pues también yo creo que más de uno de nosotros conoce a alguien que tiene la enfermedad o tiene un conocido que tiene la enfermedad. Esta enfermedad, el paciente dura aproximadamente de 8 a 12 años con la enfermedad debido a que es progresiva y bueno, terminan en cama. No hay una cura para detener los síntomas, pero sí existen algunos tratamientos para ir disminuyendo algunas manifestaciones. Y algo solo para terminar, y lo vamos a ver más adelante, pero sí es importante que siempre debe tener alguien acompañando, lo que se denomina cuidador. Entonces, el cuidador es sumamente importante en esta enfermedad. Doctor, muchísimas gracias. Además, una enfermedad que también, como las otras dos seguramente, tienen como similitudes, o sea, pareciera ser que no hay fronteras a veces y se confunde fácilmente desde los síntomas, incluso hasta el tratamiento, desafortunadamente en algunos casos, ¿no? Gracias, doctor. Volvemos desde luego con usted y voy a volver ahora al doctor Mena. Doctor, ¿cuáles son los factores que se han relacionado con el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas? Si bien usted ya ha apuntado una muy concreta, están saltando cosas incluso desde COVID-19, pero ya lo vamos a platicar seguramente más adelante. ¿Cuáles a su juicio son estas, dijéramos, factores clave? Sí, se habla de varios factores de riesgo, tanto los modificables como los no modificables, con los que podemos simplemente esperar a que estemos susceptibles o no a desarrollarlos en el transcurso de nuestra vida. Enfocándome un poco más hacia la enfermedad de Parkinson, ya que sé que el doctor Ramírez Girano nos platicará con más detalles sobre el Alzheimer. En la enfermedad de Parkinson tenemos como una causa, la principal situación de riesgo, la edad. Mientras más edad tengamos, tenemos más susceptibilidad para desarrollar síntomas de este padecimiento. Hay que tomar en cuenta que el envejecimiento del sistema dopaminérgico o expresado en la coordinación de nuestras actividades empieza a tener algunas fallas, digamos, empieza a perder algunas neuronas del sistema dopaminérgico en etapas muy tempranas de la vida. Se habla incluso un poco después de los 40 años, que empieza a haber una tasa de pérdida neuronal o de la presencia de cuerpos de inclusión dentro de las neuronas, los famosos cuerpos de Lewy o de Lewy, y que esta degeneración de neuronas dopaminérgicas en regiones del tallo cerebral, en el mesencéfalo y muy en particular en la sustancia negra, se puede dar con una tasa de pérdida progresiva conforme avanza la vida. Pero como sucede también en otros padecimientos, es hasta cuando hay una gran pérdida masiva de neuronas de esa zona, es cuando se empieza a manifestar el padecimiento, el síndrome extrapiramidal. Se habla que aproximadamente tendrían que haber
de un 12 a 15% de la población total de neuronas dopaminérgicas que estén sobreviviendo para que ya se estén manifestando los síntomas cardinales de la enfermedad, como es temblor, lentitud, rigidez, cambios en la postura y otros síntomas. Entonces, es una condición en la que se ha visto la influencia de la edad, pero también cada vez hay más factores. Hablamos, por ejemplo, del factor genético, claro, hay una susceptibilidad genética que afortunadamente en esta enfermedad no es tanto, hablamos de un 5 o 10%. Hablamos de factores vasculares que son cada vez más frecuentes, la hipertensión arterial crónica, que las personas a veces les cuesta trabajo controlar y que es un factor cada vez más frecuente, una dieta inadecuada, no hacer ejercicio, no estimular al cerebro, también es una situación que se ha visto de riesgo. Y ya hablamos de otros factores como los ambientales, exposición a algunos insecticidas, aguas de pozos, y exposiciones ambientales, también como pueden ser traumatismos, como deportes en los cuales puede haber traumatismos repetitivos, como en boxeadores, jugadores de fútbol americano, que se han visto también que son factores de riesgo para desarrollar trastornos del movimiento en etapas avanzadas de la vida. Muchísimas gracias, doctor. Cada vez que avanzo escuchándolos me da la sensación de que no nos va a alcanzar el tiempo, porque estoy viendo pasar por enfrente de mí en el Facebook un montón de preguntas. Eso nos alegra mucho porque verdaderamente ojalá que sea esta una ventana efectiva para que ustedes puedan también ayudar a dimensionar en casos como el estado de Baja California Sur, lo que planteaba, doctor. Muy bien, ahora voy nuevamente con la doctora Ramos, si me lo permiten. Doctora, nos queda claro pues que tampoco es fácil llegar a un diagnóstico de la esclerosis. Me imagino que es todavía más complejo los nuevos tratamientos que puedan estar a disposición para atender esa enfermedad. Cada día a lo mejor más evidente, a lo mejor no más, sí lo decía el doctor, mucha más cantidad a lo mejor de personas porque hemos llegado a unos estadios más longevos, pero también más conscientes de la enfermedad. La pregunta se centra en el tratamiento. Así es, ya lo mencionaba. El diagnóstico es bastante complejo, no es nada sencillo. Los médicos tienen un gran reto para llegar a un diagnóstico acertado. Y el diagnóstico es importante porque entre más pronto se tenga el diagnóstico certero de qué es esclerosis múltiple, el tratamiento se va a llegar más rápido. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento? Bueno, a final de cuentas, es una enfermedad que no se cura, entonces lo que trata el tratamiento es de detener los síntomas, retrasar las secuelas. Ya hablábamos de al final la enfermedad es bastante discapacitante, sobre todo cuando es de una forma muy prolongada. Entonces el tratamiento lo que intenta es detener esos síntomas, que no aparezcan las discapacidades, o que si hay discapacidades, entonces sean limitadas, que no abarquen demasiado. Entonces, hablando de los tratamientos, pues realmente ahí el meollo de las investigaciones tendría que estar centradas en buscar nuevas alternativas, porque el tratamiento que se ha estado dando al final ha sido más o menos el mismo. Son inmunomoduladores, son algunos anticuerpos monoclonales que están modificando la enfermedad, pero es eso, no hay nuevos tratamientos que nos puedan brindar la cura o que digan con este es suficiente, sino que se está brincando entre uno y otro constantemente. Y los nuevos están centrando más bien en buscar moléculas o nutracéuticos que aporten y ayuden a los tratamientos que hoy en día ya están, los que se están utilizando, para que se potencie sus efectos. Otra cosa que no mencioné acerca de las características es que dependiendo del tipo de esclerosis que se tenga, pues va a ser el tratamiento definido. Si estamos hablando de una recaída que en ese momento aparecen de forma abrupta los síntomas, pues entonces el manejo va a ser diferente, va a ser solo manejar como la crisis, vamos a decir, con tratamientos que vienen, no sé, de 30, 40 años atrás, muy comunes. Pero si se trata más bien de contener la enfermedad, de retrasarla, entonces estamos hablando de los anticuerpos monoclonales. Uno de los más utilizados es el alemtuzumab, y muchas de las moléculas están orientadas a
restringir las vías de señalización que se aumentan, ya hablamos del sistema inmune, que es el que está atacando a la esclerosis. Entonces, todos estos tratamientos van dirigidos justo a eso, a detener el sistema inmune, a contrarrestarlo, por eso son inmunomoduladores o inmunosupresores, es decir, que estén conteniendo y deteniendo el sistema inmune de estar atacando al cuerpo. Pero bueno, en resumen, los nuevos tratamientos, eso es lo que quisiéramos tener, nuevos tratamientos. Porque los que están, pues en realidad vienen de tiempo atrás, que se han estado utilizando y no se dejan de usar porque son bastante efectivos para controlar a la enfermedad. Entonces son interferones, acetato de clatiramero y anticuerpos monoclonales. Hay algunas moléculas como anticuerpos contra fosfolípidos que también están viendo buenos efectos, pero bueno, ahora las investigaciones están orientadas justo a tener esas moléculas que potencien el efecto de los que ya tenemos. Muy bien, doctora, aquí me imaginaba yo al ejército renegado que siempre es el aparato que defiende al cuerpo, pero ahora en contra, ¿no? En vez de ir en contra del enemigo, va en contra del comandante. De uno mismo. Exacto. Entonces, para suavizar esto, que se oye muy fuerte, doctora, no voy a dormir, porque sí está complejo. Sí, está fuerte, sí está fuerte. En el internet, pero también la ciencia ha avanzado muchísimo y en ese está siempre la ciencia brinda esperanza. Entonces ustedes nos traen esperanza, básicamente. Voy a pasar ahora, doctor Ramírez, con usted nuevamente a tocar su sapiencia, la puerta de su sapiencia. También pregunta compleja. ¿Qué quisiera yo hacerles? Preguntas simples, pero no lo son. ¿Cómo identifico y qué hago ante lo que yo creo, incluso nada más, creencia, puede ser la enfermedad? ¿Con qué señales de alerta, doctor? ¿Cómo me muevo cuando hago esa detección de señales? Bueno, esta pregunta es compleja y juega mucho con la mente de nosotros y la psique se ve afectada. Entonces, la verdad, cuando escuchan los síntomas, no vayan a creer que tienen Alzheimer, porque todos en algún momento hemos tenido esa sintomatología, ¿no? Existen 10 signos de alarma, que son los publicados, que se reconocen como síntomas iniciales de la enfermedad de Alzheimer. Ante cualquiera de estos síntomas, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente y su acompañante? Acudir inmediatamente con un médico calificado, con un neurólogo o con un geriatra, con un psiquiatra o con un médico internista que esté capacitado para realizar alguna valoración y realizar ciertos test para descartar o confirmar que tiene la enfermedad. Eso es primordial. ¿Qué hacer? Ir con el médico y que descarten la enfermedad. Entonces, bueno, entre los síntomas, el primero es disminución de la memoria reciente y que afecte el desempeño del trabajo. Entonces es normal que olvidemos cosas, pero si esto se vuelve rutinario o reiterativo para interferir en nuestro trabajo diario, bueno, es un signo de alarma. Otra es dificultades para realizar tareas familiares, ¿sí? Igual es común, pero si esto es reiterativo para no poder prender una luz o guardar algo, es alarma. Problemas en el lenguaje. Cuando no encuentran qué palabra va en una oración, entonces, ojo, también es normal que a veces a nosotros se nos vaya y no encontremos qué palabra va en la oración, pero tenemos la estructura de la oración. Si se pierde la estructura de la oración, ese es el signo de alarma, ¿no? No encuentra la palabra y la estructura es completamente diferente y se vuelve incomprensible qué quiere decir. Que no estén orientados ni en tiempo ni en lugar, que no sepan en qué semana viven o que se pierden en la calle en donde viven, ese es otro signo. Que no tengan su capacidad de juicio bien, que esté pobre o que esté disminuida, no sé, como sucede en adultos mayores, que le dejen encargado a los nietos y que se les olvide que están con los nietos y que se pongan a hacer otras cosas. Otro es que tengan problemas en el pensamiento abstracto, es decir, operaciones matemáticas, que no sepan, que se les olvide sumar o esas cuestiones muy sencillas, ese es otro signo. Que extravíen cosas o las pongan en lugares erróneos,
que tengan cambios de ánimo, del comportamiento y de la personalidad muy bruscos. Eso también es un signo de alarma. Es normal, pero si la persona se vuelve temerosa, desconfiada y los cambios son súbitos, eso es un signo de alarma. Y por último, la disminución o la pérdida de la iniciativa, que sean personas aburridas, que no quieran hacer nada, que entren en una etapa de depresión y que lleguen hasta abandonar lo que más les gusta hacer. Entonces, esas 10 son lo más importante como signo de alarma primario de la enfermedad. Usted sabiamente advirtió, por favor, no vayamos a pensar y tomar nota de que yo lo tengo, ¿no? Es decir, es un conjunto de rasgos y, bueno, usted nos ha indicado muy bien cuándo es claramente necesaria la intervención de un especialista. También un neurólogo, asumimos, o un geriatra, ¿verdad, doctor? Sí. Muy bien.